Amén, mis amados hermanos, muy buenas noches. Hoy continuamos nuestra enseñanza, ¿sí? Día 6. Me siento ansioso, ¿no? Y así cada día vamos a ir continuando sobre las 40 estrategias para renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Siempre haciéndoles recordar que en Isaías 55:6 ya saben que tenemos que buscar a Dios mientras que esté cercano. Hay que llamarlo para poder hallarlo. Amén. Entonces en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde necesitamos encontrarnos con el Señor, estamos estudiando cada día la palabra que nos va a confrontar de las cosas que vivimos día a día, de las cosas que tenemos que entender y comprender para poder ser verdaderos hijos de Dios. Muy bien, vamos a empezar el día 6. Me siento ansioso, ¿no? Me siento ansioso. Todos nosotros lidiamos con la ansiedad en diferentes momentos de nuestras vidas. Claro, tenemos ansiedad muchas veces en diferentes situaciones, casos y momentos que se presentan en nuestro diario vivir. Para ello vamos a irnos al primer libro que vamos a manejar en esta hora. Es el primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos a primera de Pedro, capítulo 5, ¿sí? Versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? Dice, miren, cuando uno está ansioso, ¿qué dice la Biblia acá? Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús y Dios tienen cuidado de nosotros. Tenemos que poner todas nuestras preocupaciones y todas nuestras ansiedades en las manos de Dios, quiere decir. Todo lo que estemos pasando, lo que nos suceda, lo que viene, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a alentar, Dios nos va a sacar de todo eso. Porque Él es el único que cuida de cada uno de nosotros. Es Dios el que cuida de nosotros. Pero la pregunta es, y muchos se hacen, no, hermano, pero ¿qué significa la ansiedad? Entonces, la ansiedad, hermanos, ahorita lo voy a explicar, sin antes dejar de mencionar esto, que todas tus preocupaciones, todos tus problemas, todo lo que tú estés pasando, lo bueno, lo malo, siempre tienes que agradecer a Dios y dejar todo en las manos de Dios. Por eso Jesús dijo, venid a mí todo lo que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dijo Jesús. Entonces tenemos que poner nuestra confianza plenamente en Él. Ahora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de inquietud, ¿ya? Tensión, fatigo, náuseas, dolores, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, estas cosas que son, la ansiedad es un sentimiento de inquietud, estás inquieto, estás con la tensión alta, ¿no? La fatiga, los dolores musculares del cuerpo, del corazón. No tienes que vivir de esta manera, no puedes vivir de esta manera. Tienes que dejar todas tus cargas y preocupaciones en las manos de Dios y Él hará. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos a cambiarlo hoy. Número 1. Trata la ansiedad como una señal en lugar de como una condición. Trata la ansiedad como una señal en lugar de como una condición. Filipenses 4, vamos a Filipenses, libro de los Filipenses, capítulo 4, ¿sí? Filipenses, capítulo 4, vamos a ir, vamos a ver, capítulo 4, versículos 6 y 7, ¿qué dice? Filipenses 4, versículos 6 y 7. Mira, debemos de, ¿qué dice acá? Tratar la ansiedad como una señal, ya, en lugar de como una condición. Entonces dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No debemos de preocuparnos por nada en absoluto, mis amados hermanos. En cambio, oren por todo lo que se presenta, todos los problemas que te agobian, que se presentan día a día, tienes que ponerlo en oración. Tienes que decirle a Dios lo que necesitas y tienes que darle gracias por
todo lo que Él ha hecho en tu vida y por lo que seguirá haciendo cada día. Así vamos a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender hoy en día. La paz de Dios va a cuidar nuestro corazón y nuestras mentes, mientras que nosotros vivamos en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Si nosotros vivimos en Cristo Jesús, la paz de Dios va a cubrir, va a cuidar nuestro corazón, nuestra mente, y vamos a poder nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, este pasaje nos manda a hacer conocidos todas vuestras peticiones ante Dios. Peticiones por nuestras necesidades y deseos materiales, físicos y espirituales. Todo lo que nos preocupa en la vida en cualquier sentido. Secretos para curar la preocupación. Secretos para curar la preocupación. Letra A. Permitir que la paz de Dios cuide y guarde nuestro corazón y pensamientos. Escucha, mi amado hermano. Los secretos para curar la preocupación: hay que permitir que la paz de Dios cuide y guarde nuestro corazón y pensamientos. Letra B. Renunciar a todas las preocupaciones. Letra C. Piense en las cosas correctas. Letra D. Usar las armas para la guerra espiritual. Letra E. Tener fe en Dios. Es necesario tener fe en Dios. Y letra F. No abandone la confianza. No puedes abandonar la confianza y la fe en Dios, porque es Dios el que te va a ayudar y sustentar. Amén. Número 2. Hay que orar. Vamos al libro de Santiago. Tenemos que orar. Santiago, capítulo 5. ¿Sí? Vamos al libro de Santiago. Santiago, capítulo 5, versículo. Vamos a ver. Santiago, capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice? Hay que orar, ¿eh? Cuando tenemos ansiedad y preocupaciones hay que orar. 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero hermano, acá solamente dice confesar vuestras ofensas unos por otros y orar unos por otros, ¿no? Para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿qué quiere decir este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje bíblico? Te lo voy a leer para que tú entiendas un poco sobre esto. Si nosotros confesamos los pecados unos con otros, ¿sí? Y oramos unos con otros, vamos a ser sanados espiritualmente y desligados, y vamos a romper ataduras. Entonces todas esas preocupaciones que tenemos, de repente no le he perdonado a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, es momento de perdonar y dar una oportunidad de que las cosas van a ser diferentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da muchos resultados maravillosos. Esa es la oración eficaz del justo, que da evidencia, que fortalece, que tiene poder, y es una oración tan ferviente que va a dar resultados, mis amados hermanos. Entonces, cuando nosotros tenemos una ansiedad, no hemos perdonado al esposo, a la esposa, no le hemos dado una oportunidad conforme a la voluntad de Dios, tenemos eso por dentro. Cuando no hemos perdonado, hemos hecho algo mal, hemos actuado mal, tenemos esa preocupación: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces viene la ansiedad, no te sientes tranquilo, estás inquieto, no sabes qué hacer, te preocupa todo. Y por ahí viene el estrés, peor, se pone la situación peor. Tenemos que tener las cosas bien claras y ponerla en oración, ¿sí? Entonces, acá hay dos aspectos importantes. Uno, ya, confesar vuestras ofensas. Y dos, orar unos por otros. Orar en todo momento, y cuando sientas ansiedad, solo Dios te va a dar la paz que tú necesitas. Amén. Número 3. Cuando te ataque el pánico, ya, trata de controlarlo. Tienes que contraatacar. ¿Cómo atacas la ansiedad y el pánico? Al hablar la palabra de Dios con tu boca. Claro, ¿cómo voy a contraatacar el pánico? Cuando yo hablo conforme a la palabra de Dios, y voy a contraatacar. Porque, como les decía a unos hermanos, el peor enemigo del hombre es la carne. Nosotros vivimos con la carne.
tenemos que contraatacar conforme a la voluntad de Dios. Y en este caso es conforme a la palabra. Amén. Entonces tenemos que hablar con nuestra boca y confesar la palabra de Dios. Número 4. No es tu culpa. No te culpes por sentirte ansioso. ¿Ya? Es el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Golpea al enemigo hablando la palabra de Dios, mi amado hermano. Tú sabes que el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero Jesús dijo que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo puedes contraatacar, cómo puedes contrarrestar estas cosas? Cuando tú golpeas al enemigo hablando la palabra de Dios, predicando, enseñando la palabra de Dios. No solamente se trata, mis amados hermanos, escuchar la palabra, estar en un grupo y yo escucho, o estoy en una congregación y solamente me dedico a escuchar, pero ¿y qué de la práctica, mis amados hermanos? Pero yo no hago nada malo, yo me comporto bien, sí, perfecto, puedes hacer todo eso, pero ¿dónde está, no, el poner por obra la voluntad, la palabra de Dios? Guardar mis mandamientos, tenemos que guardar, y guardar los mandamientos no significa que lo guarde y solamente lo tenga en cuenta y bueno, no voy a hacer esto, no, tienes que practicarlo. Y tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice en los evangelios, recuérdalo. Amén. Número 5, vamos a ver acá. Recuerda tu valor, quién eres en Cristo Jesús. Dios te ama, te valora. Él murió por ti, recuérdalo, en la cruz del Calvario. Él llevó tus pecados y pagó un precio que es la sangre de Jesús por ti y por mí. Y número 6, mis amados hermanos, para terminar. Respira alabanza a Dios. ¿Cómo, hermano, voy a respirar alabanza a Dios? Claro, mira, vamos al libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 150. ¿Sí? Libro de los Salmos, capítulo 150, vamos a ver. Salmo 150. ¿Qué dice el libro de los Salmos 150? El versículo 6, vamos a ver. Dice, Salmo 156 dice: todo lo que respire, alabe a Yah. Aleluya. Todo lo que respira, alabe a Yah. Yah es, si lo leemos en el libro de la Torá, es Yahweh, que es Dios, el Todopoderoso, ¿no? Entonces, todo lo que respira, hombre, ¿no? Bestias, me refiero a los animales, tenemos que respirar, todo lo que respiramos, cantemos alabanza a Dios. Vamos a alabarlo al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Amén. Ese es el propósito. Entonces, los expertos coinciden, mira, escucha, en que respirar literalmente ayuda a controlar la ansiedad. Pero cuando respiras alabanza a Dios, puedes dominar toda ansiedad. Vuelvo a repetir, los expertos hoy en día coinciden en que respirar literalmente ayuda a controlar la ansiedad. Pero cuando respiras alabanza a Dios, puedo dominar toda ansiedad. En el nombre de Jesús lo puedo hacer. Amén. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo puedes dominar siempre y cuando tú estás preparado conforme a la palabra de Dios. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. El día de mañana estamos el día 7 y así cada día vamos a continuar hasta el día 40. Amén. Que Dios me los bendiga y que les dé mucha paz a cada uno de ustedes. Y todo esto, estas ansiedades, preocupaciones, vamos a dejarlo en las manos de Dios a través de la oración. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Amén.